Saludos República Dominicana, bienvenidos. Esto es Bien Hacer, ni más ni menos. Hoy hablaremos sobre la iniciativa participativa anticorrupción en la República Dominicana. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su principal objetivo? Quédese ahí, aquí en Bien Hacer. Saludos, doctor Suazo. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, un programa especial. Cuéntenos. Porque vamos a hablar del IPAC. Ya lo hemos mencionado en otros programas, pero en este vamos a hablar de la tercera evaluación. Cada trimestre se hace una evaluación de cómo han ido funcionando las 10 mesas de trabajo y el gobierno de alguna manera va siendo evaluado en términos de demandas que se han establecido y en términos de cumplimientos. Teníamos la expectativa, y así resultó, de que esta tercera, que es en este mes de octubre, era la más importante, porque había una perspectiva, había una tendencia, y ahora queríamos saber si ciertamente esos resultados se iban a poder obtener. Por eso este programa lo hemos dedicado de manera especial a oír a los participantes, a los actores. Hemos oído de las distintas áreas de participación ciudadana, de FINJUS, de Banco Mundial, y hoy nuestro invitado será el doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y además quien tiene la responsabilidad como uno de los monitores principales, porque hay 3 ministros designados por el presidente para que sirvan de monitores en el acompañamiento de este proceso. Así es. Así que llegó el momento de que los ciudadanos conozcan un poco más sobre esta iniciativa. Ahora nos vamos a noticias transparentes y en breve regresamos con los comentarios. Con el objetivo de rendir cuentas a la población dominicana sobre los avances en transparencia pública, se desarrolló recientemente la tercera ronda de evaluación de la Iniciativa Participativa Anticorrupción IPAC, la cual sirvió de escenario para que funcionarios, miembros de la sociedad civil, sector privado y organismos internacionales ponderaran los resultados y nuevos retos del Estado ante el cumplimiento de normativas en este ámbito de aplicación. Los puntos focales designados por el Poder Ejecutivo presentaron los logros y desafíos con relación a cada una de las 30 recomendaciones en materia de transparencia pública dadas a conocer en octubre de 2010. El objetivo de la IPAC es identificar e implementar una serie de actividades que fortalezcan los niveles de transparencia e integridad institucional, disminuyéndose el riesgo de corrupción en las instituciones del Estado dominicano. En ese sentido se expresó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montaz, quien manifestó los resultados logrados hasta el momento de cara a esta iniciativa. Como se documentará a lo largo de este taller, nos debe servir de estímulo y satisfacción de que la meta ha sido cumplida. De las 70 acciones que en junio tenían un estatus amarillo, en el día de hoy 40 de ellas tienen un estatus verde. Es decir, logramos cambiar el estatus del 57% de las acciones, cifra superior a la meta establecida del 50%. Entre los funcionarios del gobierno designados como puntos focales se encuentra el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el Contralor de la República Dominicana, el director ejecutivo del CONARE, el presidente de la CENEC, entre otros. Para Bien Hacer en Noticias Transparentes, Scarlyn Rojas. Una de las bondades de la ley es que permite establecer un registro de datos de lo que se constituye como registro de proveedores del Estado. Antes, las instituciones públicas del Estado Dominicano tenían empresas o personas físicas determinadas a los fines de hacer sus procesos de compra. Hoy día, ese registro de base de datos, que es el registro de proveedores del Estado, tiene 2 particularidades. Uno, de que la inscripción para poder vender bienes y servicios o contratar obras con el Estado tienen que ser previamente inscritos tanto las empresas como las personas físicas en esa base de datos del registro de proveedores del Estado. 1, es obligatorio. 2, es gratuito el proceso de inscripción.
que es la igualdad de oportunidades que la ley ofrece. Si existe una vacante en un puesto que ha sido anteriormente calificado de carrera, porque en los sistemas de manejo de personal hay varias categorías. Están los cargos de libre nombramiento y remoción, que son cargos políticos, esto se designa por decreto, lo hace el presidente. Pero por debajo de ellos están los puestos que son realmente de carrera, que son técnicos y profesionales, que se requiere su conocimiento y su competencia para que marche bien la administración pública. Entonces, si hay una vacante, establece la ley de función pública que hay que proceder a un concurso público de oposición. De la ley nuestra es desde el 2004, pero nos ha costado casi 6 años el conseguir que se coloque en el debate, en la discusión, en el interés público nacional e internacional. Que también uno ve que otros países que estaban sin ley ya la tienen en este momento, que organismos como el Banco Mundial, el BID, la OEA, se interesan de manera importante con respecto a la ley. Antes no pasaba así. Eso tiene que ver con que en el país, desde el 2004 en adelante, hemos hecho un esfuerzo importante por generar prácticas con respecto a esa ley, es decir, de instalación de oficinas en el Estado, gobierno central, descentralizado, ayuntamientos también en esta fase, y en el gobierno central pasamos de 0 oficinas en el 2004 a más de 120 en este momento, que tiene que ver con los ministerios y direcciones y organismos descentralizados. Bueno, tú sabes que la Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno. Así está establecido en la Constitución de la República, en su artículo 247. Pero forma parte de una mesa que tiene 4 patas. Una la conformamos nosotros, otra la tiene la Cámara de Cuentas como órgano rector del control externo. Está el control político, que está el Congreso de la República, Cámara de Diputados, senadores, y está el control social. La vinculación entre ambos, entre los 4, es que hace el Sistema Nacional de Control. Y obviamente, como nos referimos al control interno, que es lo que compete a la Contraloría General de la República, tiene realmente una importancia relevante por cuanto estamos en todo el cuerpo del gobierno. O sea, como somos un órgano del Poder Ejecutivo, estamos en cada una de las instituciones que usan presupuesto, o sea, que ejecutan presupuesto, a través de unidades de auditorías internas, denominadas UAI, que están en cada una de ellas verificando en primera instancia el cumplimiento de todas aquellas disposiciones de control previo, antes de que el desembolso, en el caso muy particular de las instituciones que giran libramientos con cheques, se verifique realmente si están cumpliendo con leyes de control previo, como son la ley de compras y contrataciones, la ley de función pública, las leyes de tesorería, la ley de presupuesto. O sea, hacemos la función de auditor interno. Bien, desde los inicios de Bien Hacer hemos realizado un recorrido con las personalidades que forman parte de las mesas de evaluación de la iniciativa participativa anticorrupción. Doctor Suazo. De alguna manera, los programas que hemos ido realizando han seguido la misma línea del IPAC, de las mesas que la componen. Hay 10 mesas que han recogido las demandas de las instituciones, de la sociedad civil, de la población, y estas han ido dando respuesta con la respuesta propia que ha dado el Estado, es decir, el gobierno, la voluntad política con la cual se han complacido muchas de las demandas que se han planteado. Y en esta medida hemos traído aquí a personalidades y ministros como Ventura Camejo, de la Función Pública, el doctor Villamán, Acceso a la Información Pública, el Contralor General de la República. O sea que las 10 mesas, más o menos, este collage que hemos presentado, son indicativos de que hemos ido dando seguimiento a las líneas planteadas por el IPAC. Cuando se terminó la reunión preparatoria de esta tercera evaluación, se pidió de manera especial al doctor Castillo, como presidente de la comisión, que dedicáramos un programa Bien Hacer a dar a conocer los resultados. Es decir, un elemento de carácter educativo que toda la población pueda entender qué sucedió, cómo se desarrolló y cómo ha sido evaluado. Este es el objetivo con el que estamos desarrollando este programa y nuestros televidentes podrán ver que la línea en la cual se ha sustentado todo el tema de la evaluación está forjada en los semáforos, en las luces de los semáforos.
Las cosas que ya han sido cumplidas están en verde, las que están en proceso están en amarillo, y en rojo las que no se han cumplido. De manera que el resultado ha sido positivo, en tanto que más del 60% de lo que en la anterior evaluación, que fue en el mes de junio, estaba en amarillo, ha pasado a verde, por encima del 60%, de manera que es una evaluación muy positiva y que es lo que vamos a ver en el transcurso del programa. Así es. Hay que ponderar que hay un observatorio conformado por la sociedad civil, lo componen Finjus, Participación Ciudadana, organismos internacionales, y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Y luego venimos con los comentarios. Sus compañeros le plantean una idea al joven, le dicen lo importante que es su participación y los grandes beneficios que tendrían. Se trataba de un excelente proyecto, pero notó que no era del todo transparente. Decidió entonces buscar orientación. Necesito que me orienten en algo. Con el objetivo de fortalecer la democracia y la transparencia en el Estado Dominicano, han sido creadas las comisiones de ética pública, entes vigilantes del cumplimiento ético y de las gestiones de calidad en todas las instituciones públicas, para prevenir y superar posibles deficiencias y debilidades. Eso es bien hacer, ni más ni menos. Ok, señores. Si vamos a hacer este proyecto, hagámoslo correctamente. Comisiones de ética pública, vigilantes de la democracia, bajo la dirección de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, CENEC, por una República Dominicana transparente. Mira, yo creo que el principal avance de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, de la IPAC, es el hecho de que hay un mecanismo de rendición de cuentas transparente acerca de la lucha contra la corrupción. Por muchos años hubo muchas ideas sobre la mesa, estrategias, planes de acción, pero la gente, por lo que me contaron a mí, lo que sentía era que no sabíamos si se avanzaba o no se avanzaba. Ahora hay un mecanismo transparente, tenemos este sistema de semáforos, vemos qué actividades están avanzando, vemos quiénes son los funcionarios más comprometidos con la lucha contra la corrupción, vemos cuáles son las áreas que necesitan más apoyo y que no están haciendo su trabajo, son esos rojos que salen en ese semáforo. Entonces, para mí, el avance significativo es tener a esos actores de la sociedad civil ahí, a esos funcionarios públicos que están luchando contra la corrupción, a ese sector privado demandando que este trabajo se haga. Y luego, evidentemente, en cada una de las mesas de trabajo, de las áreas de trabajo contra la corrupción, se han hecho avances importantes. Y eso es lo que podríamos ver en detalle. Pero yo creo que en rasgos generales, lo más interesante es un mecanismo de rendición de cuentas que está funcionando bien. Está funcionando bien, definitivamente. ¿Y cuál ha sido el nivel de cumplimiento, entonces, respecto a las instituciones públicas? Bueno, acabamos de salir de la primera presentación en este tercer taller de monitoreo de la IPAC, y más de la mitad de las acciones se han logrado ya en un verde. No quiere decir que se han terminado de implementar. Lo que quiere decir es que a la fecha las cosas que tenían que hacer se hicieron. Hay verdes que se pueden transformar en un amarillo, entonces hay que tener cuidado. Y esto quiere decir que en los próximos 3 meses, aquellos verdes que están verdes, mantenerlos verdes. Los amarillos, mantenerlos, cambiarlos a verde. Y los rojos, ponerse las pilas, como dicen en muchos países, para hacer ese trabajo que queda pendiente. ¿Qué pasaría con IPAC luego que finalice esta última etapa en 3 meses? Bueno, eso es una decisión del gobierno y de la sociedad dominicana. Yo creo que lo que hemos demostrado durante más de un año es que la metodología funciona. Y que si el gobierno y la sociedad dominicana están comprometidos en continuar este camino, no sería una mala idea que continúen en este tipo de iniciativa, en este tipo de encuentros, para seguir monitoreando si es que quedó alguna cosa que no se haya podido hacer en diciembre, que se pueda hacer después. Pero algo que me gustó mucho fue en el discurso de la señora Sri Mulyani Indrawati, la número 2 del Banco Mundial, directora gerente del Banco Mundial, cuando ella dice que ella implementó la cuenta única del Tesoro en Indonesia, cuando ella era ministra, donde había 120.000 cuentas, y en 6 meses la llevó a una. República Dominicana tiene 5.000 cuentas identificadas en la IPAC, y llevamos casi un año de implementación de la IPAC y todavía no logramos reducirlas a una. Si Indonesia lo hizo de 120.000 a una, República Dominicana lo puede hacer de 5.000 a una. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para que podamos avanzar en ese sentido? Yo creo que el trabajo que se ha iniciado tiene que continuarse, tiene que seguir manifestándose la voluntad política de poder hacerlo, y entiendo que los organismos internacionales, así como el Banco Mundial,
estamos allí para ayudar al gobierno en lo que necesite, en aras de seguir promoviendo la transparencia, de seguir combatiendo la corrupción, que a los que más afectan es a los pobres. Mira, yo creo que durante este periodo ciertamente ha habido compromiso de distintas instituciones para cumplir con las actividades que están contempladas en el marco de la iniciativa participativa anticorrupción. Y en términos generales ha habido avances en muchos de estos aspectos, lo que entendemos ayudaría a que en el país ciertamente se vaya construyendo un Estado y una sociedad mucho más transparente. Sin embargo, nosotros llamamos la atención sobre algunos aspectos que entendemos son vitales, son esenciales para promover un Estado mucho con una mayor capacidad de rendición de cuentas. Por ejemplo, nosotros insistimos en la necesidad de tener avance en transferir el portal Compras Dominicanas a la Dirección General de Compras y Contrataciones. No hay ninguna razón para que a esta fecha la Dirección de Compras y Contrataciones no esté administrando este portal que está en Hacienda, y eso hace que el portal no logre un mayor desarrollo, y eso es fundamental para la transparencia, sobre todo en el tema de compras públicas. Un segundo elemento en que llamamos la atención es el que tiene que ver con todo el tema de la cuenta única del Tesoro en la República Dominicana, que como tú sabes es un compromiso que está ahí establecido como parte del IPAC. A estas alturas todavía no tenemos esta cuenta única del Tesoro, y esto ayudaría a un mayor control, una mayor fiscalización del gasto a nivel de las instituciones del Estado. En la República Dominicana existen en todas las instituciones públicas, sobre todo el gobierno central, más de 6.000 cuentas corrientes, y eso implica que no haya una posibilidad real de monitorear, de dar seguimiento, de fiscalizar los ingresos y los gastos de las instituciones públicas en nuestro país. Mira, yo creo que en términos generales se ha cumplido con un número significativo de las actividades que estaban ahí contenidas como compromiso. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante el esfuerzo de coordinación que distintas instituciones del Estado han estado realizando en materia de promover, o con el propósito de promover políticas de transparencia, y esto se ha generado gracias al IPAC. Yo creo que uno de los grandes aportes del IPAC es que iniciativas que tenían algunos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública, que tenía, o CONARE, por ejemplo, iniciativas de reforma, o esfuerzos como lo que hace el Consejo Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, logran un mayor apoyo de parte de distintos sectores, tanto dentro del Estado como fuera del Estado, de organizaciones de sociedad civil. ¿Por qué? Porque tienen una mayor comprensión de la importancia de promover este tipo de iniciativas, porque de lo que se trata es de fortalecer el Estado dominicano, y desde mi punto de vista el gran aporte de la IPAC está en esta dirección. Mira, lo primero que hay que destacar es que esta ha sido una experiencia fecunda. Tú diseñar una iniciativa como esta, en donde confluye el Estado, organismos internacionales de cooperación e instituciones de la sociedad, yo creo que esa fue una idea magnífica. Y eso ha traído como consecuencia de que todo lo que son los sectores que conforman, yo diría que la sociedad dominicana, estemos confluyendo en una actividad de esta naturaleza. Es decir, que esas 30 iniciativas que nosotros pudimos identificar y que son las que hemos estado implementando a lo largo ya de más de 9 meses, yo creo que de una u otra forma y al final del camino van a contribuir a el combate y la prevención de la corrupción en la República Dominicana. Hemos visto cómo unas instituciones han avanzado más que otras. Hemos celebrado el 3er taller en esta ocasión y hemos visto que real y efectivamente cada vez que se celebran los talleres hay un avance sustancial.
Sin embargo, vuelvo y te reitero, todavía hay tareas pendientes a lo interno del IPAC. Y es seguir motivando, es seguir entusiasmando a aquellas instituciones del Estado que no han querido cooperar en esta iniciativa que en principio fue una idea inclusive hasta del presidente de la República. ¿Qué nosotros esperamos? Bueno, que esto siga marchando, como ha venido marchando, que ese monitoreo que desde la sociedad civil se le está dando a la implementación de estas 30 iniciativas siga dando sus frutos y quiera Dios, vuelvo y te reitero, de que quienes no se hayan sentido motivados, bueno, pues que se motiven, porque al final todo esto terminará con una evaluación a las instituciones del Estado, a todo lo que tiene que ver con el control del Estado Nacional, a todo lo que tiene que ver con compras y contrataciones, a todo lo que tiene que ver con los sistemas de auditorías, en fin. Y yo creo que lo importante es que cuando evaluemos finalmente todo esto, seamos todos los que terminemos ganando. Estado, sociedad, organismos internacionales, porque a fin de cuentas el fracaso o éxito de una nación no es responsabilidad exclusiva de la clase política, ni de quienes ocupan funciones públicas, es también de su sociedad. Y por eso hemos diseñado una iniciativa de esta naturaleza que a mi juicio yo pienso que servirá de modelo para que inclusive otros países puedan implementar una experiencia como esta. Bien, hemos visto las valoraciones del Observatorio IPAC sobre la materia de transparencia pública, doctor Suazo. Ahí vimos al representante del Banco Mundial. Sí, Robin Senderovich es el representante del Banco Mundial en el país y a su vez es el coordinador de ese equipo de todas las instituciones que hemos citado que constituyen el IPAC. Y justamente quisimos que las entrevistas se hicieran in situ, terminando el evento ahí mismo, de manera que ellos pudieran darnos su testimonio, su valoración en el mismo lugar donde se ha trabajado. Testimonio vivo. Y como hemos visto, el señor Senderovich hace una ponderación bastante positiva, sobre todo que él tiene el recorrido de las 3 evaluaciones y de todo el proceso que se ha desarrollado desde el inicio de esta iniciativa participativa. Que por cierto ha sido muy positiva, y también vemos a Cabreja, sí. Vemos también al señor Servio Tulio Castaños. Javier Cabreja es de Participación Ciudadana, una de las instituciones de sociedad civil que están participando. Cabreja tuvo una ponencia, hace una ponderación positiva sin dejar los elementos críticos que tiene en su ponencia. Su ponencia señala fortalezas, debilidades, pero su ponderación general es positiva. Y por fin, que está Castaños, Servio Tulio es el que representa a estos organismos de sociedad civil dentro del conglomerado de lo que se llama el equipo de coordinación del IPAC, y también hace una ponderación positiva. De manera que de las 3 que hemos tenido, esta va coronando, que nos vamos acercando a un cumplimiento satisfactorio para los participantes. Muy bien, a propósito de ponderaciones y evaluación en materia de transparencia pública, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Marino Vinicio Castillo. Le estamos proponiendo el negocio. Jefe, es un negociazo. Esto no está muy claro. Jefe, ¿y qué más claro de ahí usted lo quiere? Solo falta la firma suya y mañana somos millonarios todos. Vamos a estar claros. O hacemos este negocio o lo aprovechan otros a golpe de una firma. Jefe, piénselo bien. Ese negocio no está correcto. No lo voy a hacer. Esto no es ético. Pa, tú como que estás lejos. Perdóneme, pero estaba pensando que hoy tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Eso, padre. Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, CENEC, por una República Dominicana transparente. Vamos a dar paso a nuestra entrevista central de este programa,
Y nuestro invitado es el doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Bienvenido, doctor. Saludos Miguel, saludos Helen. Bienvenido, doctor. El objetivo de esta invitación es precisamente porque estamos frente a la tercera evaluación del IPAC, la Iniciativa Participativa Anticorrupción. Hemos visto la evaluación que han hecho los distintos sectores que participan y usted como actor principal y monitor de este proceso, por ser presidente de la comisión, nos gustaría conocer cómo evalúa este momento que hemos estado viviendo en estos días. Yo utilicé una expresión en la última experiencia de la tercera reunión de evaluación que para mí tiene mucho sentido cuando dije que había estado en el quirófano donde nació la iniciativa participativa anticorrupción, la IPAC. Yo estuve presente en la sesión con los organismos multilaterales, el presidente de la República, y el presidente hizo los señalamientos adecuados y fue quien suscitó realmente la experiencia y el método de averiguación, de investigación, que yo me permití llamar en esa reunión, ver el Estado por dentro. No depender tanto de la percepción hacia afuera que pueda dar la comunicación social o el interés político o algún tipo de comentario callejero, sino que se hiciera una experiencia multisectorial a la cual concurriera el Estado, de una parte, sociedad civil, entonces los organismos, Banco Mundial, Banco Interamericano, Unión Europea, Gobierno de España, y tenía la convicción, Naciones Unidas, tenía la convicción que esa convención de Naciones Unidas, que es la que le sirve de eje a estos trabajos, porque no se trata de otra cosa, sino de evaluar cómo ha ido el desempeño del Estado nuestro en ejecución de esa convención, que es ley nacional. Yo tenía la convicción de que una vez viéramos por dentro el problema, la cuestión mejoraría, la percepción mejoraría. No necesariamente la del público, que todavía puede estar condicionada y muy estremecida por el tráfago de informaciones, pero sí la de los organismos responsables de controlar la evaluación del desempeño de esa Convención de Naciones Unidas. Pienso que la República no ha tenido una abundancia de experiencias institucionales tan provechosas como esta. Una de las cosas que se me ha ocurrido, y te lo ha comentado Miguel muchas veces, es darle carácter permanente. Tratar incluso de enmarcarla dentro de un cuadro del ordenamiento jurídico. Porque es la forma de hacer permanente, continua, no someterla a inestabilidades. Esa participación de la sociedad civil acoplada con el Estado, el medio académico, los terceros, esas mesas que han estado trabajando, eso es de una utilidad inmensa, porque muchos fantasmas se despejan y se descubren nuevas cosas. Por ejemplo, yo observé, y eso lo vamos a trabajar, darle seguimiento a esto, que hubo 2 o 3 preocupaciones que yo comparto. Una de ellas es la cuestión del portal de compras dominicano, que debe de ir a la Dirección Nacional de Compra y Contrataciones. La dirección es un organismo para mí vital y puede ser un organismo llave y filtro. Otro de los aspectos es si se hace o no permanente. Yo creo en su permanencia. Se debe de establecer de forma tal que institucionalmente sea una realidad, que trabaje continuamente, no sé con qué frecuencia, pero que los gobiernos, el que está hoy y los que vengan mañana, sepan que tendrán que pasar por esa experiencia de control a la convención, que es IPAC. Yo voy más lejos. Yo creo que hay que darle pleno cumplimiento a la convención. Y hay un aspecto que a mí me preocupa, y es parte de mis preocupaciones,
que es la cuestión del sector privado. El sector privado yo lo he enfocado porque en la convención figura como uno de los objetivos, controlar y tratar de participar en el control de corrupción en prácticas que puedan originarse en el sector privado. Pero a mí la parte que más me ha producido impresión es la posibilidad peligrosísima de la participación de capitales ilícitos con rapajes aparentemente correctos, lícitos, compañías de carpeta, en licitaciones del Estado. Porque ya es una manera de darle a ese capital del litoral peligroso participación de operaciones de licitación del propio Estado. Es decir, hay que crear un dispositivo para controlar también aspectos como ese. Doctor Castillo, ¿cómo el IPAC entonces ha acogido esta propuesta? ¿De qué manera? No la he formulado todavía porque yo dije que nosotros estamos en la mesa 10 con un solo déficit, que es la reunión con el presidente, una reunión presidencial y los ministros, que el presidente ha realizado los 2 consejos de ministros con la comisión como invitada, pero nosotros tenemos como obligación, y naturalmente por problemas de agenda, los viajes del presidente, el trabajo del presidente no se ha podido cumplir. Y yo estoy esperando una experiencia como esa para darle algún tipo de formalidad a esa preocupación. Es decir, el gris que yo describo, que se desarrolla entre lo lícito y lo ilícito, el capital tradicional, esforzado, que obedece a normas y exigencias de la economía y a cálculos financieros, exacto, combatiendo o debatiéndose con el ilícito que no tiene nada, ninguna restricción, ni de tasa de retorno, ni de competitividad, pero participando y concurriendo a licitaciones. Asimismo, ustedes me han oído hablar, y esa ya es una inquietud que la quiero ir manejando con más intensidad, sobre la cuestión de la urgencia. La urgencia, conforme al ordenamiento jurídico nuestro actual, la urgencia que el incumbente motiva porque la ley se lo manda, yo soy de opinión que debe de ser sometida a un control simultáneo y horizontal, que otro departamento compruebe y refrende la urgencia, porque eso va a tener mucho que ver con la práctica de la compra en medio de la urgencia y el descontrol posible de los precios. Asimismo, está luchando con la propia cuestión de los umbrales, de los precios de compra. Pero evidentemente, cuando uno ve los trabajos y oye y se da cuenta de la calidad del trabajo y la participación y la mística. Hoy me escribía un correo a alguien de la mesa 7, yo no lo conozco, y me dio gusto, porque me hablaba sobre cosas que él está previendo y cosas que entiende que se deben. Entre ellos estaba la cuestión del portal, de compras dominicanas, y creo que se va desarrollando cierta mística, cierta fe en que eso es posible y que es necesario y que es útil. Y pienso que no hay un avance institucional de inmediato, yo al menos no lo columbro, tan interesante como este de IPAC. Es una iniciativa que como introduce ese método de control y supervisión compartidas, resulta de una utilidad inmejorable. O sea que su evaluación de esta última parte en términos prospectivos es favorable. Vamos bien, claro. Es la tercera que se hace. Como hemos dicho muchas veces, tenemos todavía aspectos, porque es un problema cultural. Hay, por ejemplo, ministros y aparecen incumbentes de dependencias que todavía no entienden los alcances de este tipo de experiencia. Y no es por mala fe ni porque estén haciendo las cosas malas, sino es un problema cultural. Al no advertir la importancia de esto, no han sido
suficientemente cooperadores, no han sido activos y nosotros hemos tenido que estar garrochándolos. Y pienso que el progreso en general, el semáforo está dando un verde creciente y un amarillo que ya se puede ir colocando en parpadeo en muchos temas para verde y que el rojo se va quedando rezagado. Por eso los organismos internacionales con mucha responsabilidad, Banco Mundial, Banco Interamericano, dan opiniones favorables a los mejoramientos sobre aspectos de transparencia, rendición de cuentas, y esos son progresos institucionales de primer orden. Casi muy interesante. Doctor, vamos a seguir conversando sobre esta iniciativa participativa anticorrupción luego de un spot. Nos vamos a la pausa. Vivamos con honestidad y decencia. Aportemos nuestro testimonio de amor y respeto a nosotros mismos y a los demás. Construyamos una mejor nación, la que soñaron nuestros padres fundadores, abonada con nuestra laboriosidad y responsabilidad. Y disfrutemos todos juntos de su cosecha. Un porvenir transparente, pacífico y armónico, en el que nuestros niños crezcan con valores y principios, en el que se aprecie lo que somos y no lo que tenemos. Un país en el que la dignidad siga siendo el valor más preciado para el hombre y la mujer. Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. CNEC, por una República Dominicana transparente. Muy bien, ya estamos de regreso y continuamos conversando con el doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Doctor, antes de la pausa conversábamos ciertamente sobre las fortalezas, los avances en materia de transparencia pública. Sin embargo, la sociedad civil y el observatorio del IPAC habla de algunas posibles debilidades, que hay un lazo de tiempo, digamos, 3 meses, para que las instituciones públicas puedan cumplir. ¿Qué puede decirnos de esto? Es obvio. Se tiene que ir trabajando sobre la marcha porque son mejoramientos y enmiendas y activar cosas que han estado, si no inactivas, rezagadas. Y es evidente que hay que trabajar. Yo creo mucho en los temas fundamentales, por ejemplo, el de la cuenta única, que la señora vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, en su admirable discurso, señaló incluso cómo ellos resolvieron el asunto en Indonesia, que de 120,000 cuentas que tenían, en 6 meses las redujeron, creo que a 6,000. Y nosotros tenemos 5 o 6,000 cuentas nada más. Debemos de ir hacia el ideal de la cuenta única, porque todo va hacia los controles, todo va hacia la diafanización de las operaciones, que ya están pasando al público. Creo que hay una objeción que se ha hecho, que es bueno explicarla. La cuestión del Consejo Rector, de la ley de acceso a la información. Nosotros hemos trabajado mucho sobre eso, y el Ministerio, tanto CONARE como el Ministerio de Administración Pública y nosotros hemos hecho esfuerzos, han venido técnicos. El problema ha sido no nuestro, el problema nuestro ha sido cómo situarlo, en cuál de los poderes públicos podemos contar que se puede situar y ser efectivo para todos. Porque si lo hace el Ejecutivo, tendrá que llevarlo hacia el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que tienen también sus renuencias, porque también están alejados del problema. El órgano rector, vamos a ver cómo lo hacemos si creamos un organismo autónomo en capacidad de trabajar con el tema para el acceso a la información. Y hay un plano que es muy importante, que yo creo que hay que suscitarlo para IPAC, que es una de las dimensiones, o 2 de las dimensiones que le faltan. El plano municipal.
y las áreas descentralizadas del poder, del gobierno, del Estado. El gobierno central está muy ajustado, va ajustándose bien, pero hay que hacer con el plano municipal esfuerzos especiales, porque no hay una seguridad mínima de que eso ande bien. Y no porque esté necesariamente en delitos y en la comisión de crímenes, sino que no anda bien en el sentido de la transparencia, en el sentido de la posibilidad de rendir cuentas, la información hacia el público. Es decir, todo lo que se le está pidiendo al gobierno central debe de pasar al plano municipal, a las áreas descentralizadas. Que por cierto, pienso que los controles internos nuestros, tanto Contraloría, que es el control interno permanente y eventualmente control interno general, como el control externo de Cámara de Cuentas, por los trabajos que he oído, han hecho progresos admirables. Entonces ya hay que darle acceso a esos controles, hacia esos planos. Doctor, hay un reto. Faltan 3 meses. Sí. ¿Cree usted que de aquí a 3 meses podrá quedar bien el gobierno? Es que yo no veo el asunto como si fuera un curso universitario de 3 meses. Yo lo veo como un fenómeno permanente. En 3 meses podríamos tener buenas notas, pero yo no creo que debamos graduarnos de nada. Es 3 meses para seguir trabajando, porque es un trabajo incesante. O sea que esto debe seguir, el IPAC, claro, independientemente del fin de año, fin de gobierno, claro, una propuesta. Claro, que no se dé. Bueno, ahora supe de un caso que realmente me movió a risa, ¿no? Porque un candidato le preguntaron, creo que de la sociedad civil, participación ciudadana, creo, que qué iba a hacer con las compras del Estado. Entonces él puso un ejemplo y dijo, bueno, si tú tienes un ingeniero amigo y yo tengo un ingeniero amigo, ¿a quién tú le vas a dar la obra? Yo se la doy al amigo mío. Digo, por eso pienso que hay que dotar al IPAC de fuerza jurídica permanente. Para institucionalizar. Claro, que no es que si el presidente quiere, el que venga, decir, no. Eso es una institución multisectorial importantísima. Nosotros tenemos la experiencia en lo multisectorial. En nuestro consejo rector participan iglesias, participan universidades, es decir, nosotros tenemos representación de otros sectores. ¿Por qué no hacerla en el esfuerzo muy válido que es IPAC? Yo pienso que la mejor noticia que pueden recibir los organismos internacionales encargados de la evaluación y de la apreciación del desempeño del Estado nuestro como miembro de Naciones Unidas y obligado por su convención, es que le den a esos cuerpos para que sea un método, un dispositivo de operación permanente. O sea que es una instancia más allá de rendición de cuentas. Claro. Porque hay planificación, hay demanda de la población. Claro. Al día siguiente hay que seguir trabajando sobre eso, en ese mismo ámbito, con la posibilidad de compartir las observaciones, los reproches, oír, porque afortunadamente nosotros hemos tenido logros en el sentido de que hay áreas enormes del Estado que están abiertas. Y mucha gente del Estado, ustedes lo han visto en agua, lo han visto promesas, lo han visto, bueno, el caso que yo cité de salud, sobre la cuestión de la adquisición de los medicamentos, que alguien tenía la inquietud hace algún tiempo de que compraban a un precio diferente a promesa. Pero entonces me advierte el ministro y dice, no, nosotros compramos el 70% del medicamento a promesa. Ahora, el 30% que compramos fuera de promesa es para enfermedades catastróficas, que son laboratorios mundiales de cosas así. Exclusivo. Entonces uno que oye la queja en el día a día, cuando habla con el ministro y comprueba después promesa, me envió una relación de la cantidad de establecimientos de salud pública que ellos proveen. Entonces ven acá, son progresos. Y nosotros con esos progresos podemos participar con la sociedad civil y compartir con ella las preocupaciones y los esfuerzos. Claro, para mucha gente, no para mucha, para alguna gente quizá esto no sea satisfactorio, porque van a perder insumos
para la denuncia. Es parte de la ventaja de la ley de acceso a la información, que al pueblo se le dice por ley, tú tienes el derecho de saber, y tiene el funcionario y el departamento del Estado, a que tú te dirías la obligación de informarte. Óyeme, la denuncia queda un poquito en el vacío, porque tú le puedes decir a la gente, él está diciendo, esos programas, esas personas, esos grupos dicen esto. Averígualo, pregúntalo, que tienen la obligación de dártelo. Esa apertura del Estado es progreso. Es progreso psicosocialmente, puede ayudar mucho. Ahora, tendrá que haber un proceso ahora de divulgación de estos avances Obligado. para que la población de a pie sepa de qué estamos Esa hablando. es una de las falencias nuestras, que se están haciendo cosas tan útiles, tan serias, tan buenas, pero no las estamos difundiendo plenamente. Entonces la sociedad, que es la que en el fondo se va a beneficiar de ese saneamiento, de esa transparencia, de esa obligación de rendir cuentas, de esa falta de opacidad, la sociedad hasta ahora está confundida. Hay que irle informando cómo va progresando eso. Que Un eso objetivo de este programa. Sí, sí. Claro que sí. De carácter educativo, de Correcto, que la población pero que lo pienso ve, que la entienda. difusión no solo debe ser nuestra, la difusión debe de ser noble y leal de todos los sectores. Es decir, cuando, por ejemplo, Participación Ciudadana, FINUS, etcétera, dan un testimonio, eso ayuda. Cuando es favorable. Cuando es crítico, vamos a examinarlo, vamos a corregirlo. Es decir, y eso ya es una manera de compartir la responsabilidad de la información, pero que el país sepa que eso se está haciendo, que es factible hacerlo, que es muy constructivo cuanto se está haciendo, y que él no debe de sucumbir a la locura de la denuncia feroz que tanto turba la paz y el sosiego de la ciudadanía. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que están haciendo? No, se están haciendo, bueno, esos testimonios de Banco Mundial y BID son testimonios de primer orden. En el fondo lo que están planteando, miren, nosotros estamos trabajando en esto, hay un mejoramiento en esto. Las entrevistas previas hoy en este programa, usted ha visto que las evaluaciones van en ese sentido y son muy críticas, favorables. señalan muy favorables. debilidades. Y auspiciosos. Pero son auspiciosos. Claro, y auspiciosos, y sobre todo que es un fenómeno de la corrupción muy, muy, muy peligroso. Señores, no crean ustedes que ese fenómeno es para combatirlo de un lunes para martes, de un miércoles para jueves. No, es todo un proceso cultural, es un proceso de adiestramiento. Que yo muchas veces pongo un ejemplo que me ha resultado muy efectivo, el de China. China fusila. Y en el 50 aniversario del Partido Comunista de la República Popular China, en su primer punto, en su famosa declaración de ahora, de hace unas semanas, es que su preocupación y su problema sigue siendo la corrupción. Y fusilan. Óigame. Doctor, con todas esas ponderaciones sobre la ronda de evaluación del IPAC en materia de transparencia, finalmente, ¿cuáles podrían ser sus pronósticos a mediano y a largo plazo? Todo va a depender, porque desgraciadamente hay que ser con el país honesto, todo va a depender de la calidad de la presencia del poder político. Yo tengo la convicción que si viene, por desgracia del país, una moción de poder que no crea en eso, que hable de los ingenieros amigos, ingenieros no amigos, eso puede arruinarse. Pero pienso que si se mantienen estos énfasis, que de otro modo se van a mantener o se podrían mantener, para el país va a ser un premio enorme. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Ha sido un placer inmenso. Gracias a ustedes, muy contento de encontrarme con ustedes. El programa va muy bien y estoy muy contento. Muy bien, le esperamos próximamente. A todos ustedes mantengan la sintonía y continuamos en Bien Hacer en breve. Bueno, pienso que lo primero que hay que resaltar es la iniciativa como tal.
y el impulso que le ha dado el presidente de la República a su iniciativa, porque surgió en el seno del Poder Ejecutivo, encabezado por el honorable señor presidente de la República, y creo que ha sido, se han adoptado medidas que son importantes para garantizar la transparencia en la administración pública. Pudiéramos señalar que ya la República Dominicana es ganadora en términos de lo que es la transparencia, porque se ha asegurado la implementación eficaz, por ejemplo, de la Ley 340 sobre compras y contrataciones, que hasta la implementación de la IPAC había venido cumpliéndose de manera parcial. Ha habido avances significativos en lo que son los niveles de acceso a la información pública, en lo que son los organismos de control, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, en fin. Hemos visto que en las distintas evaluaciones, que esta última que se hizo el viernes pasado, fue la tercera, hemos visto los avances significativos en cada uno de los hitos que están siendo evaluados, y pudiéramos señalar que a diciembre, como está previsto que concluya esta importante iniciativa, pues hayamos cumplido casi en su totalidad las iniciativas propuestas. Pienso que en la República Dominicana, este año que ha sido declarado por la transparencia y el fortalecimiento institucional, ha dado pasos significativos, a pesar de que no nos detengamos a veces a evaluarlos, pero nosotros que estamos día a día en el campo de lo que es las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas de los funcionarios, el manejo de los fondos públicos, creo que este ha sido un buen año. No ha sido en vano el esfuerzo que se ha venido haciendo, y hay que reconocer e insistir, no me canso de hacerlo, en que esto es gracias a la voluntad política expresada por el presidente de la República, que ha sido el primero en acoger las propuestas que surgieron de su iniciativa, que es la IPAC. En primer lugar, para nosotros ha sido una escuela de aprendizaje haber participado en esta iniciativa. En primer lugar, porque hemos visto cómo el sector público, conjuntamente con el sector privado y la sociedad civil, son capaces de unirse en un solo propósito. Y al mismo tiempo ponerse de acuerdo con relación a temas de trascendencia para el país. Y lo que tiene que ver con el sector agua ha sido un tema de debate durante prácticamente 20 años, sin que se lograra avanzar en ese tópico. Sin embargo, en apenas meses, el sector se ha puesto todo de acuerdo, de tal manera que al día de hoy podemos asegurar que el próximo año la República Dominicana habrá logrado lo que en 20 años no se pudo lograr: una ley de agua potable y saneamiento con sus reglamentos, una ley general de agua, una entidad rectora y reguladora de todo el sector, conjuntamente con lo que nunca se había propuesto también, medición del desempeño de la función pública en lo que tiene que ver con el sector agua, contratos de desempeño. Y eso viene acompañado además de algo también trascendente, que es lo que se llama el reconocimiento del mérito a las instituciones que de una u otra forma demuestren que a través del ejercicio público están en condiciones de brindar un servicio, y por eso van a ser evaluadas. Y en función de esa evaluación se van a dar los méritos y se van al mismo tiempo valorar lo que yo llamo el desempeño institucional, que es lo que nos falta mucho a nosotros en las instituciones públicas. Métodos transparentes que permitan efectivamente comprometer al sector público con un mejor servicio. Haga valer su derecho a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Escríbanos, indague, pregunte, que seguro le daremos respuestas
transparentes y contundentes. Escriba la dirección en pantalla y a través de las redes sociales. Y seguiremos aquí en Bien Hacer dándole respuestas. Nos vamos a la editorial. Hace apenas unos días realizamos la tercera evaluación de la iniciativa participativa anticorrupción. Entendemos que era la más importante de las tres que se han realizado por razones obvias. Más tiempos de ejecución, más experiencia de parte de los evaluadores y más expectativas con respecto al cumplimiento. Los resultados fueron positivos. Tanto los organismos de la sociedad civil como los organismos internacionales dieron sus evaluaciones de cara al público. Es un mecanismo de rendición de cuentas con una característica muy especial. No es solo rendirle cuentas a la ciudadanía, sino que es cumplir con las demandas que estos organismos fueron estableciendo como parte de las necesidades que interpretaban debían ser cumplidas. Es un ejemplo de rendición, pero también de un modelo ético fundamentado en lo que se denominan las éticas de mínimos. Es una manera de cómo gobierno e instituciones se ponen de acuerdo para establecer los mínimos morales con los cuales tienen que hacerse toda la ejecución de gobierno. Los gobernantes, los gobernados, entran a la mesa del diálogo a partir de este tipo de evaluación. De 57% de actividades que estaban, según el semáforo en que se ha establecido, como amarillos, pasaron ahora a un 62% de cumplimiento. El semáforo ahora en verde. Esperamos que una nueva evaluación que deba realizarse en diciembre, finalizando el año y más cerca del final del periodo de gobierno, todos estos indicadores hayan podido ponerse en verde, haya un cumplimiento mayor, y esto va a garantizar un ejemplo de gobernabilidad, de gobernanza y de bien hacer. Bien, misión cumplida por el día de hoy. Seguimos en este espacio democrático de participación, creando más ciudadanía. Programa que se ha llamado de rendición de cuentas y que yo digo que es más que esto, porque el IPAC reúne previamente, trabaja durante un año y luego se presentan las cuentas. Este sí es un ejercicio, lo que hemos hecho en el día de hoy. Definitivamente, ni más ni menos. Así que espero que les haya gustado y le esperamos en otra entrega especial aquí en Bien Hacer.